Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a iniciar una nueva miniserie que es la pequeña miniserie sobre las ecuaciones de Bernoulli. ¿Okay? Bernoulli fue un matemático que vivió entre 1654 y 1705, de acuerdo con nuestra bibliografía, que es el libro de Denis Sill, de ecuaciones diferenciales con aplicaciones. La podemos verificar después en Wikipedia si quieren. Las ecuaciones de Bernoulli no es una ecuación, sino una familia de ecuaciones. Se escriben de la manera siguiente. Son ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que se escriben así: y' más alguna cosa que depende de x por la función y. Esto debe ser igual a otra cosa que depende de x por y a la n, una potencia de n. Atención, ¿ok? Entonces, muy bien. Empecemos entendiendo los elementos de esta cosa. El n, ¿ok?, es un número, ¿ok? En principio esto es un número. Entonces yo tengo una potencia, ¿ok? Lo que tengo aquí es una potencia de y de x. Por supuesto, y de x, que está aquí, esta y de x, es la función desconocida. Es la incógnita, la función desconocida, la solución que estamos buscando, ¿ok? A y b, por su parte, a de x y b de x, por su parte, son dos coeficientes, es decir, dos funciones continuas. Son datos, ¿ok? Son datos y son funciones continuas en algún intervalo abierto a, b de los reales, ¿ok? En algún abierto de los reales. Muy bien. ¿Cuál es la cuestión con las ecuaciones de Bernoulli? Bueno, empecemos por estudiar un par de casos particulares que son muy sencillos, ¿ok? Fíjense bien, si n es igual a 0, ¿ok? Si n es igual a 0, y a la 0 es 1, entonces lo que tenemos es, lo que tendríamos sería y' más a por y es igual a b por 1, que es igual a b, y entonces y' más a por y igual a b me da una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 1, ¿ok? Por otra parte, si n es igual a 1 de manera similar, entonces voy a tener y' más a por y es igual a b por y, y si paso el lado derecho factorizando a la izquierda, y' más a menos b por y es igual a 0, y otra vez tengo una ecuación ordinaria lineal, en este caso donde el lado derecho me va a dar 0, ¿okay? Pero entonces estos dos casos, n igual a 0 y n igual a 1, se reducen muy rápido a una cosa lineal. Por lo tanto, no nos interesan, son casos triviales. Vamos a considerar entonces los números n diferentes de 0 y diferentes de 1, ¿ok? El n, para efectos del resto de nuestra cuenta, ¿ok? Este n, lo vamos a llamar en adelante el grado de la ecuación de Bernoulli, ¿ok? Es un grado polinómico. Es el grado de la ecuación de Bernoulli. Muy bien. ¿Qué sucede? Voy a volver a escribir esta ecuación un momentito aquí abajo. Lo que sucede es que yo quisiera tener en efecto una cosa que fuese lineal o separable. Algunas de las bacanas que ya tenemos, ¿ok? Yo tengo y' de x más ax por y de x es igual a b de x por y a la n de x. Y como este n es un grado polinómico, ¿ok? Como este señor n, vamos a ponerlo con otro color para divertirnos un rato. Este n que está aquí es un grado de una potencia polinómica.
Es decir, estoy multiplicando a y por sí misma n veces, es una potencia de y. Entonces, esta cosa no es lineal, este pedazo es no lineal. Perdón. Simplemente porque los polinomios no son lineales en general, las potencias tienen curvatura, ¿ok? Las potencias de x tienen curvatura, entonces dan cosas que no son lineales. Muy bien. A Bernoulli se le ocurrió esta idea muy bonita, que fue que si uno toma esta ecuación y divide por el término que nos está estorbando, nos va a quedar y' sobre y a la n más a por y sobre y a la n es igual a b. ¿Ok? Por supuesto, a de x, b de x y y depende de x. Simplificamos y nos queda y' sobre y a la n más a por 1 sobre y a la n menos 1 es igual a b. ¿Ok? Todo esto depende, por supuesto, de x. Muy bien. Y fíjense lo que se dio cuenta Bernoulli, que es algo de lo que nosotros nos podemos dar cuenta rápidamente también, que esto es una cuestión de sustitución de integrales sencillas, que es que lo que está del lado de acá no es igual, pero casi es la derivada del término que tenemos aquí. Veamos que esto es cierto, vamos a derivar ahora. Fíjense, si yo derivo 1 sobre y a la n menos 1, lo derivo respecto de x, ¿ok? Esto es la derivada de y a la menos n menos 1 de x. Entonces sale el cociente, me queda sale el exponente, menos n menos 1 por y de x elevado a la menos n menos 1 menos 1. Y esto es 1 menos n por y a la x elevada a la menos n más 1 menos 1. Y esto da 1 menos n por y a la x a la menos n. Fíjense que lo que tenemos aquí es 1 menos n sobre y a la n de x, que no es igual ciertamente esto que está aquí, pero casi la diferencia es una constante. ¿Ok? La diferencia es una constante. Entonces, la derivada de esto es 1 menos n por lo que está del lado allá. Por el y', perdón. Me faltó el y', me excuso con ustedes, porque estamos haciendo derivación implícita. Me faltó aquí el y', perdónenme. Aquí me faltó el y' y aquí aparece el y'. ¿Ok? Perdónenme. El y' aparece necesariamente porque estamos haciendo derivación implícita. La y depende de la x, que es la derivada de la interna. Perdón. Entonces me queda el término que está acá salvo una constante. Muy bien, voy a volver a escribir entonces esta cosa del lado de allá en otra página, con el permiso de ustedes. Entonces, nuestra ecuación original es y' de x sobre yn de x, ¿ok? Más a por 1 sobre y n menos 1 de x es igual a b. Y como les digo, Bernoulli se dio cuenta muy rapidito de que la derivada de esto que está aquí, ¿ok? La derivada de 1 sobre y a la n menos 1 de x era igual a, vamos a revisarlo otra vez aquí, 1 menos n por y' sobre y a la n, ¿ok? Esto es 1 menos n por y' sobre y a la n. Es decir, es 1 menos n por el término que tengo acá. Entonces, si hacemos la sustitución obvia, la sustitución obvia es u o w o la letra que quieran igual a 1 sobre y a la n menos 1 de x. ¿Está bien? Lo que nos queda es, digamos, ¿no? Lo que yo tengo aquí es el u', ¿no? Entonces, por supuesto, lo que nos va a quedar va a ser, si yo hago, digamos, esta es la EDO, o la ecuación diferencial original. Y
Y entonces ahora tengo una ecuación diferencial auxiliar. Así como hay ecuaciones integrales auxiliares, ahora tenemos una ecuación diferencial auxiliar. La ecuación diferencial auxiliar va a ser, por supuesto, como esto aparece el 1 menos n, me toca dividir entre el 1 menos n. Tengo 1 sobre 1 menos n por u' más ax por u igual a bx. Y lo que hago es que multiplico por el 1 menos n y me queda u' más a de x por 1 menos n, que es una constante, por u de x es igual a b de x por 1 menos n. Y por supuesto esta que está acá es lineal y está escrita ya en la forma canónica. El resto que tenemos que hacer es, por supuesto, multiplicar por el factor integrante, etcétera, 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 y hallar la solución que toque. ¿Ok? Multiplicar por el factor integrante y hallar la solución que toque. Vamos a hacer un ejemplo. No voy a escribir la solución general de la ecuación de Bernoulli porque es demasiado aparatoso. Lo que interesa de esta situación es solamente que recuerden, primero que reconozcan una ecuación de Bernoulli, ¿ok? Entonces, ¿cómo reconocemos a la ecuación de Bernoulli? La reconocemos porque en ella, en la ecuación de Bernoulli, va a aparecer una potencia de n, ¿ok? Una potencia del y, una potencia de la ecuación y, ¿ok? Aparece una potencia que me estropea la linealidad. ¿Está bien? Así reconocemos a las ecuaciones de Bernoulli, porque hay una potencia que me estropea la linealidad. Y para potencias distintas de 0 a 1, que son las que interesan, la manera de resolverla es hacer este cambio de variable, ¿ok? Y sustituir. Ni siquiera tienen que acordarse del cambio de variable de memoria, simplemente lo que hay que hacer es dividir entre la potencia en toda la ecuación y luego hacemos el cambio de variable con el pedazo que no tiene la derivada. Muy bien, hagamos un ejemplo de esto rápidamente. ¿Ok? Entonces, ejemplo de una ecuación de Bernoulli. Yo quiero resolver la siguiente ecuación y' más, digamos, por ejemplo, 1 sobre x por y igual a x por y cuadrado. Listo. Esto es una ecuación de Bernoulli. La identificamos rápidamente porque tenemos una potencia de la función desconocida y. Y lo que vamos a hacer es dividir por esa potencia. Cuando divido por esa potencia me queda y' sobre y cuadrado de x más 1 sobre x por y de x sobre y cuadrado de x igual a x. Perdónenme, discúlpenme. Esto debe ser igual a x, por supuesto, para y distinto de 0. ¿Ok? Simplificamos y nos queda que y' sobre y cuadrado de x más 1 sobre x por 1 sobre y de x es igual a x. Y aquí está. Nuestro cambio es u igual a 1 sobre y a la x. Cuando yo derive me queda u' es igual a la derivada de 1 sobre y. Y esto va a ser igual a menos 1 sobre y cuadrado de x por la derivada de la interna que es y'. Entonces, u' de x va a ser igual a menos y' sobre y cuadrado, que es el opuesto del término que tengo acá. Por lo tanto, voy a tener la siguiente ecuación diferencial ordinaria auxiliar, que va a darme una lineal. Cuando yo sustituyo esto es, voy a sustituir esto y esto, voy a sustituir ambas cosas aquí en la ecuación original y voy a tener que menos u', ¿ok? Menos u', que es, porque esto es el opuesto de este término, esto es el opuesto de este término, más
1 sobre x por... Ahora tengo, mejor dicho, lo voy a sustituir aquí. 1 sobre x por 1 sobre y, y 1 sobre y era u, por u de x es igual a 1. ¿Ok? Estamos sustituyendo realmente aquí. Perdón, es igual a x. Discúlpenme. Debe ser igual a x. Muy bien. Entonces, tengo que u' menos 1 sobre x por ux es igual a menos x. Muy bien. El factor integrante, ahora lo voy a hacer un poquito más rápido que en otros videos, es e elevado a la antiderivada de menos 1 sobre x de x. Esto es e a la menos el logaritmo natural de x. Esto es e al logaritmo natural de x a la menos 1, que es e al logaritmo natural de 1 sobre x. Cancelamos el logaritmo con la exponencial y nos queda 1 sobre x. Este es el factor integrante. Debemos multiplicar todo por 1 sobre x. Muy bien. Entonces tomamos nuestra ecuación original, y la multiplicamos por 1 sobre x y nos va a quedar 1 sobre x por u' de x menos 1 sobre x cuadrado por ux debe ser igual a menos x sobre x, que esto da menos 1 siempre que x sea diferente de 0. Y entonces voy a volver a escribir esta ecuación en la otra página, de la de allá, con el permiso de ustedes. 1 sobre x u' menos 1 sobre x cuadrado u de x igual a menos 1. ¿Ok? Vamos. 1 sobre x por u' menos 1 sobre x cuadrado por u de x igual a menos 1, por supuesto con x distinto de 0. Fíjense que a la izquierda voy a tener 1 sobre x por ux derivado, porque entonces voy a tener ux por la derivada de u más la derivada de 1 sobre x por u. ¿Ok? Eso es la derivada del producto. Debe ser igual a menos 1, entonces 1 sobre x por ux debe ser igual a la integral de menos 1 de x, que es menos x más una constante, de donde u de x es igual a menos x cuadrado más c por x con c en los reales. Una vez obtenida la función u, lo que resta hacer es devolver el cambio. ¿Ok? Vamos a echar atrás un momento para revisar cómo era el cambio que habíamos aplicado. El cambio que habíamos aplicado era u igual a 1 sobre y. ¿Ok? Si regresamos el cambio, como u era igual a 1 sobre y, entonces y es igual a 1 sobre u, por lo cual entonces y de x es igual a 1 sobre c por x menos x cuadrado con c en los reales. Y esta es la familia de soluciones, la familia paramétrica de soluciones. Con el c, por supuesto, la constante variando en los reales. Ecuaciones de Bernoulli, solución particular y ejercicios. Esperamos que este video les haya sido de provecho. Muchas gracias.